¿Cómo están? Buenos días. Por unos minutos todavía son días. Enfrentando los tiempos difíciles con fe. ¿Con qué? Con fe. Muchos dicen con feria. O sea, con dinero, con... No, pero pues ese lo da el Señor. Así que con fe. Efesios capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vean pues detenidamente, con diligencia, cómo viven, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Dígale al de al lado, necesitamos ser sabios. Porque los días son, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Han visto que los días cada vez son peores? Por todos lados, o sea, no hay un lugar donde digamos, aquí veo que la cosa está relajada. En todos lados, hermanos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual es el espíritu de sabiduría. Así que nosotros podemos ir al Señor y buscarnos en intimidad con el Señor y obtener más sabiduría de Dios. La Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, porque ¿hay alguien más sabio que Dios? El cual la dará, dice, abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos creen que necesitan más sabiduría? Yo necesito más sabiduría. Pero ¿sabes qué? Lo que nos falta es ese paso, pedirle a Dios. Y a veces decimos, Señor, te necesito y haz lo que tú debas de hacer y ayúdame. Pero también nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿no lo creen? Así que los días son malos, los días son peligrosos, son difíciles y necesitamos cambiar cosas en nuestra vida. A veces queremos seguir iguales, pero todo cambia a nuestro alrededor, hermanos. Diga, todo cambia. Mira, tus hijos están cambiando, ¿sí o no? Algunos tienen hijos chiquitos, otros ya de adolescentes. Y por los dichos en México, ¿no? Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Así que necesitamos siempre buscar la sabiduría de Dios. No desaprovechemos el tiempo en tantas otras cosas y lo desperdiciamos en lugar de ir y estar con el Señor y recibir del Señor. Y los días son malos, pero ¿sabes cómo se van a poner? Peores, hermanos. Y muchos no lo creen, dicen, no, esto ya no puede empeorar. Claro que puede. Claro que puede. Y en poquitos años hemos visto que ha ido de mal en peor. Así que aprovechemos bien el tiempo
Versículo 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego viene un pasaje muy conocido por la mayoría: no te embriagues con vino, en lo cual hay desequilibrio. Alguien que se embriaga, ¿cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Se comporta? ¿Camina? Etcétera. Desequilibrado. Y las cosas del mundo nos jalan tanto que nos vuelven desequilibrados. Uno de los retos como cristianos es ser un cristiano equilibrado. Dice, para no estar desequilibrado, busca siempre la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque Él es el que nos equilibra, nos da una sensatez y una sabiduría que mucha falta nos hace. Y luego dice, hablando entre ustedes con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre ¿qué? Gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo amigos que cuando les llamo algo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Han escuchado? Y yo digo, así deberíamos todos contestar, porque, ay no, hermano, si vieras esto y esto y esto. Sí, pero estamos bien pensando en cómo podríamos estar. ¿Cómo estaríamos sin el Señor? Muy mal. Entonces esa respuesta de bien, gracias a Dios, es correcta. Porque si estamos vivos es gracias a Dios, si estamos de pie es gracias a Dios. Aunque nos duelan cosas y nos lastimen, seguimos adelante, seguimos en pie. Así que diga, estoy bien, gracias a Dios. Dígale al de al lado, tú también. No os quejéis. No, se vale, sí se vale quejarse, ¿no? Ay, me duele esto, me duele aquello. Pero gracias a Dios estamos bien, hermanos. Así que demos gracias a Dios siempre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Primera carta, segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. En este caso es a Timoteo, uno de sus discípulos. Necesito estar más atrás todavía, ¿sí? Le dice a Timoteo, y es para nosotros, fíjate, se escribió hace casi 2000 años esta carta, pero como es palabra de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo, todo se va a acabar, mas su palabra no pasará, no deja de ser real y efectiva. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, también, aparte de todo lo que le ha enseñado y le ha instruido, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y volvemos al punto, la Biblia nos ha advertido, ¿sí o no? Mira, siempre ha habido peligros y situaciones difíciles, pero al fin de los tiempos, conforme se acerca cada vez más el regreso del Señor, las cosas van a empeorar. Una de las señales del fin de los tiempos es de que la humanidad viviría como en los días de Noé.
haciendo lo que bien les parecía sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo vive la mayoría de personas hoy en día? Haciendo lo que se le antoja, sin pensar en Dios, sin reconocer a Dios. Y cada vez vamos avanzando más hacia esa actitud. Pero el asunto es que nosotros debemos entenderlo, pero cuidarnos de no dejarnos llevar por la corriente del mundo. Porque el mundo es como un río caudaloso. Ustedes han visto noticias últimamente. ¿Qué pasó en Texas? Vino un río que arrastró con lo que aparentemente era seguro y sólido y confiable. ¿Cuántos saben que lo único confiable es estar en Cristo Jesús? Porque Él dijo, vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán fuertes vientos, y el que está fundado sobre la roca no caerá. El que está en lugar peligroso, en la arena o en lugares, en caudales de un río, nichos de un río, están en grave riesgo. Y la Biblia habla de dos caminos: el camino ancho, que lleva a la perdición, donde van ¿cuántos? Muchos, dice, o sea, millones y millones por ese camino. Y habla de un camino angosto que lleva a la salvación. Dice, y pocos son los que lo hallan, los que entran por él. Y si tú te fijas, en general, el cristiano evangélico, el cristiano que cree en Jesús como su único Señor y Salvador, ¿cuántos somos? En relación con la humanidad, pocos. Estamos hablando de que la población mundial ya rebasó los 7,500 millones de habitantes. Mira, Morelia, conurbado, y si incluimos Álvaro Obregón y los municipios cercanos, Tarímbaro, y llegaremos a 1,5 millones más o menos. Imagínate 7,500 millones de habitantes. Es impresionante. ¿Y cuántos son los que van por el camino ancho? Más de 7,400 millones de habitantes, hermano. Porque de acuerdo a datos que a veces vemos en el mundo, así cristianos que se dicen cristianos protestantes, no llegamos a 1,000 millones. Te digo que en Morelia, si somos 1,5 millones conurbado, te aseguro que no llegamos ni a 15,000 cristianos. Ahora, entre esos 15,000 tenemos problemas también, porque ahí incluyen a sectas, incluyen a otros grupos. Entonces, ¿cuántos son los que entran por el camino angosto? Y aparte, si malgastamos el tiempo, si somos necios, si no somos sabios, si no aprovechamos bien el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues esto va de mal en peor, porque nosotros seguimos siendo llamados a ser ¿qué? La luz del mundo y la sal de la tierra. Eso, hasta el último día, ese es el llamado que tenemos. Si no lee Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no voy a explicar lo que significa, ya lo he hecho muchas veces. Pero ¿cuántos ya saben lo que significa? Que nosotros somos los encargados de que se vea y se conozca a Jesús en donde quiera que estemos. Así que vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, pero cada vez son más peligrosos. Y si le preguntas a alguien en el norte, en el sur, en el centro, etcétera, cada vez son más peligrosos.
Así que esto nos deja ver que la venida del Señor está cerca, hermanos. Y habla de una lista una lista de características de los hombres en los tiempos peligrosos. Y es muy similar a otros pasajes como Efesios 5 que vimos o Romanos capítulo 1. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 2 de segunda de Timoteo. Porque habrá hombres, y aquí incluye a las mujeres, o sea, no está hablando solo del varón, no dice varón. Cuando a veces la expresión hombres incluye que hombres y mujeres. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo peligroso es el versículo 5, porque ya sabemos que así hay muchos hombres allá afuera, pero aquí está hablando de los que estamos aquí adentro también, que tendrán que apariencia solamente de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Con estos de lejecitos, cuando identifiques a alguien que se dice cristiano y que es así, pero reúne un buen número de estas características, ten cuidado. Mira, no podemos leer y estudiar estos pocos versículos sin ver que resalta una palabra: amadores. Por ejemplo, el versículo 2 dice: ¿amadores de quién? De sí mismos. ¿Y qué dice la Escritura sobre a quién debemos amar por sobre todas las cosas? A Dios. Entonces, cuando es un amador de sí mismo, se está poniendo en el lugar de ¿quién? De Dios. Fíjate, amadores de sí mismo en el versículo 2. Y cuando dice avaros, significa amadores del dinero. Porque principio de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y eso es avaricia. Entonces fíjate, amadores de sí mismos, amadores del dinero. ¿Cuántos saben que el dinero es una bendición que Dios da, pero para disfrutarlo, suplir nuestras necesidades, bendecir a otros y bendecir la obra del Señor? Porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, hermanos. En el versículo 3 dice: aborrecedores de lo bueno, lo que significa que no aman hacer el bien, sino al contrario, son aborrecedores de lo bueno. Otra vez a la iglesia, otra vez alabanzas, otra vez la Biblia, otra vez orar, otra vez confiar en Dios, otra vez ir a hospitales, otra vez ir a Jesús del Monte a compartir, otra vez reunión de jóvenes. Aborrecedores de lo bueno, de el servicio a Dios, de la alabanza a Dios. ¿Cuántos saben que fuimos creados para la alabanza de Dios, hermanos? Y en Juan capítulo 4 el Señor le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, fíjate esa palabra, tales adoradores busca. ¿Por qué busca el Señor adoradores? Porque no hay muchos, hermano. Yo espero que tú seas un verdadero
adorador. Porque no es solo con los cantos, es con tu vida que adoramos al Señor. Y los cantos son una expresión visible y audible de nuestra alabanza y adoración a Él. Y en el versículo 4, fíjate, dice que son amadores de los deleites más bien que amar a Dios. O sea, si te fijas, va unido con el primero, amadores de sí mismos. Todo es yo, egocéntricos, vanidosos. Alguien que es amador de sí mismo es un hedonista que se la pasa siempre en el espejo y hace cosas solo para él sentirse bien y verse bien. Y no estoy diciendo que no hagas ejercicio ni que no te arregles, no, sino que eso es tu principal objetivo. Eres el centro del universo. Dígale al lado, ¿cómo ves? A veces así somos. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. ¿Sabes qué? Todo gira alrededor del Todopoderoso, hermanos. Egocéntricos, vanidosos. Yo primero. Yo lo valgo. Yo lo merezco. Eso es amadores de sí mismos. Hace muchos años conocí a alguien que nos congregábamos juntos y tenían problemas en la familia y pues tratábamos de ayudarlos. Y el problema es de que él, el día sábado, después de terminar de trabajar, se iba a las caguamas. O sea, no las del mar, sino las de... Y pues se pasaba, cuando la Biblia dice que no te embriagues con vino, en lo cual hay que desequilibrio. Y cuando hablábamos con ellos y ella decía, es que pues, no entiende, y él decía, me lo merezco, ya trabajé toda la semana muy duro y me lo merezco. Y así es los amadores de sí mismos. Buscan solo lo suyo. Cuando 1 Corintios 13 dice que el amor no busca ¿qué? Lo suyo propio. Busca lo de los demás. Bendecir primero a Dios y luego los demás. Más si eres casado, primero a Dios y luego tu esposa. Chiqueala, hermano, cuídala, bendícela, ayúdala, alégrala. Digan amén, hermanas, cuando menos. Bueno, para las hermanas aplica igual. Alégralo, bendícelo, chiquéalo, etcétera. Entonces, fíjate, habrá algunos amadores de sí mismos hoy en día, pero también en la iglesia. Porque aquí está hablando a los cristianos, amadores del dinero, codiciosos. El materialismo hoy en día ha invadido a las iglesias. Y no, yo sé que tú te la pasas escuchando YouTube y no sé qué tanto, y hay unos que Dios quiere que seas súper millonario, pero te dicen trae aquí esto y esto, y los que se hacen supermillonarios son otros. Dios nos bendice siempre, ¿sí o no? Si no, lee el Sermón del Monte. Por la comida, ¿por qué te preocupas? Por el vestido, ¿por qué te preocupas? ¿No ves las aves del campo? ¿No ves los lirios del campo? Dios alimenta a las aves y viste gloriosamente a los lirios del campo. Eso no quiere decir que no trabajemos, no, pero que no estemos afanados por eso. Entonces, el materialismo nunca estuvo implícito
ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Así que cualquiera que se incline hacia eso se está desviando del Señor. Y quieren más y acumular más y más y más. Y he escuchado que dicen, no, él tiene tanto que no se lo gasta ni en 5 generaciones. Y a veces acaba donde menos te imaginas. Yo de los supermillonarios de mi tiempo, cuando era joven y que decíamos, wow, pues yo quería también. De Onassis, ¿alguien ha escuchado hablar de Onassis? El magnate naviero griego. Era impresionante y lo poco que veía uno antes en las noticias y en la televisión decía, wow. Pero ¿sabes dónde terminó toda su fortuna? Sus hijos, ¿cómo terminaron? Creo que tuvo solo una hija, 2. Muy mal. No, el dinero es la felicidad. El Señor es la felicidad para nosotros, hermanos. Entonces, cuidado con caer en esa trampa como cristianos también. Y si Dios te da y tú abres tu mano y bendices, te va a dar más. ¿Cuántos saben que es más bendición dar que recibir? El que da al pobre, a Dios le presta, dice la Escritura, y Él se lo volverá a pagar. Yo conozco hermanos muy generosos, Dios se los va a recompensar. Pero otros bien agarrados. Y se agarran de ahí del billete y el billete no te puede sostener. A ver, agárrate de un billete y aviéntate del segundo piso. Pero si nos agarramos de la mano de Dios, Él nos sacará siempre adelante, hermanos. Vanagloriosos, jactanciosos, llenos de palabras infladas acerca de ellos mismos, se la pasan hablando de ellos, vanidosos, soberbios, confiados en que ellos pueden resolver todos sus problemas con su dinero, con el tiempo, y muchos confían en la ciencia. ¿Cuántos saben que la ciencia es buena, pero está limitada? Para empezar a ver el cáncer, ¿cuántos años tiene que aumenta y aumenta y aumenta? Y algunos se salvan con tratamiento y con mucho esfuerzo, pero la gran mayoría no. No hay algo así que digan, con esto se cura cualquier tipo de cáncer. No. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos puede sacar adelante? Así que no seamos vanagloriosos, no nos confiemos en nosotros mismos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, y Él nos ayuda, hermanos. Luego dice, blasfemos, maldicientes, cuida tu boca, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea que sea para la edificación de otros, para la necesaria edificación de otros. Así que ni palabras de doble sentido, ni chistes, y hay gente que son maldicientes y con su forma de hablar manifiestan su desprecio hacia otros, insultan, incluso algunos hablan mal de Dios y de su palabra. Hoy en día, entre el llamado cristianismo, yo los he escuchado y yo creo que tú también. Y dicen, eso dice la Biblia, pero yo digo esto. Imagínate que es no quiero calificar a este tipo de personas, pero están poniéndose por encima de Dios porque es su palabra, hermanos. Y hoy en día hay mucho de eso. Afuera no se diga, pero dentro de la iglesia también, la llamada iglesia cristiana.
Habrá hombres desobedientes a los padres, y esto es para los que todavía están en casa, los hijos. Rebeldes, descontrolados, flojos, etcétera. Y hoy en día hasta desde los planteles educativos y ciertos grupos de personas los alientan a que se comporten así, que desobedezcan a los padres. No, si a ti te hace feliz eso, tú hazlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Efesios 5 también el apóstol Pablo o el capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. También hay hombres ingratos, o sea, malagradecidos. ¿Conocen a alguien? ¿Sabes que en la iglesia también hay gente malagradecida? Con Dios y con otros hermanos que a veces los bendicen. Pero es que ellos piensan que el mundo les debe todo. ¿Qué nos deben? Nada. ¿Qué nos debe Dios? Nada, al contrario, nosotros somos deudores con Él, hermanos. Eso dijo el apóstol Pablo: soy deudor del Señor. Impíos, irreverentes, mira, hay algunos que se suben aquí con una irreverencia y le dicen a Dios: tú esto y tú aquello, al Espíritu. Irreverentes totalmente, hermanos. Y si así son con Dios, imagínate con todos los demás, ¿cómo se comportarán? Mira, si tus hijos no te obedecen a ti, ¿tú crees que a los maestros en la escuela los van a obedecer? Y luego hacen algo malo y los papás van y se pelean con los maestros, hacen que los corran. Híjole, cada vez las cosas están peores, hermanos. Yo, si me portaba mal en la escuela, yo no le vaya a decir a mi papá. Y las maestras y maestros tenían permiso de corregirnos. Obviamente en un pueblo como donde yo nací, crecí, pues se conocía a los maestros y sabían: no, si se porta mal, dale una llegadita. A mí me dieron varias, no las puedo ni contar. Pero si mi papá se daba cuenta que me había corregido mi maestro, me iba peor. Y hoy en día no. La misma sociedad, ves los mismos papás: no te dejes de nadie. Y nosotros batallamos mucho con nuestros hijos con eso, porque les hacían bullying. Y fueron como los únicos cristianos en donde estuvieron estudiando. Y venían y me hicieron esto y aquello. Y ve con la maestra, ya fui con ella, ve a la dirección, ya fui a la dirección, sigue ahí reportando. Y un día ya estaba yo cansado de todo eso y le digo a mi hijo: dale duro. Pues somos carne, hermanos. Pero me dio con guante blanco él. Me dijo: papá, tú nunca me has enseñado a ser así. Le dije: sí, es cierto, no. Y ahí íbamos y hablábamos con la maestra o el maestro y con los directivos y no están traumados por ser obedientes a los padres, hermanos. Sin afecto natural, de corazón duro. ¿Han visto gente mira, si no leen las noticias, la delincuencia son como de corazón duro, insensibles, ya no tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero en la iglesia también ya se ha metido todo esto, hermanos. A veces reciben la palabra y
Otra vez lo mismo. ¿Cuántos saben que necesitamos? Yo cuando dicen otra vez lo mismo, nada más les digo, si ya obedeciste eso, pues síguele adelante. Pero si no lo has obedecido, por eso el Señor está hablando lo mismo. Porque en la escuela, ¿cómo nos enseñaban? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Repetición, repetición, repetición. ¿Cuántos saben todavía las tablas? Mira, es que ya somos una generación. Los nuevos ya calculadora y ya no tienen esa agilidad mental que teníamos. Hombres implacables, despiadados, que les gusta el pleito en lugar de la paz, calumniadores, que difaman a otros, que extienden testimonios falsos. Literalmente esto significa los calumniadores diabólicos, que hacen falsas acusaciones como Satanás, quien es el padre de mentiras, es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando pienses hablar de otra persona, busca al Señor primero y no le aumentes, porque a veces le aumentamos. No, hombre, habías de ver ¿qué hizo Eva? ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le aumentó a las cosas. Y dice que también serán interperantes, o sea, sin dominio propio, sin freno, sin control, crueles, sanguinarios, como un animal salvaje que no ha sido domados. Muchos actúan como bestias salvajes en el mundo, pero aquí está hablando que en la iglesia habrá de esos también. Hay hombres y mujeres crueles entre ellos, el marido con la esposa y la esposa con el esposo, y les hacen cosas para hacerlos sentir mal, son crueles. Me acordé de una persona que conocimos hace muchos años que decía, ¿qué hago? Es que no duermo. ¿Pero por qué no duermes? Es que mi esposa duerme con un cuchillo abajo de la almohada. ¿Eso era crueldad, sí o no? Tendría sus motivos, no les voy a platicar, pero imagínate estarte acostando y cuchillón así abajo de la almohada. No, pues ni yo dormiría. Pero hay muchas otras cosas con las que somos crueles, con nuestra familia, con nuestra esposa, esposo, con los hijos, palabras. Hay muchas formas de crueldad hacia los hijos también muchas veces. Hay veces que decimos, yo lo voy a corregir como dice la Biblia, pero también la Biblia dice que lo hagamos sin exasperarlos, sin pasarnos. Y hay papás que pegan sin medir la fuerza de un varón maduro para un niño o un jovencito. ¿Cuántos creen que necesitamos más sabiduría del Señor? Aborrecedores de lo bueno, o sea, enemigos de lo bueno. No, ¿yo para qué doy? Para que les den algo de comer en hospitales. Que se las arreglen como puedan. ¿Yo para qué voy a hospitales? Para orar por ellos y orar por los enfermos y llevarles agua y un café, una torta, unos tacos, etc. No aman hacer lo bueno. ¿Cuántos saben que el Señor ve cuando extendemos la mano al necesitado? O a la casa hogar, o las despensas que se distribuyen. Y termina diciendo traidores o traicioneros, impetuosos, que actúan sin pensar,
O sea, reaccionan como si fuera un potro salvaje, pero el Señor nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, igual en las acciones, engreídos, y termina diciendo amadores de los deleites más que de Dios. ¿Será un cristiano ese? No. El que ama más sus placeres y todas estas cosas más que a Dios, pues está en desorden, porque primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día el placer como que se ha vuelto la meta de muchos, disfrutar de la vida, pero tienen su concepto de disfrutar de la vida. Porque como cristianos podemos disfrutar de la vida, claro que sí. Y hoy en día varios hermanos andan o en la playa o en, gloria a Dios, o en otros lugares disfrutando, pero la gran mayoría escogen los hoteles donde dan vino gratis, barra libre. Y para ellos esa es la forma de disfrutar de la vida. Amadores de los deleites, según el mundo. Entonces, por eso el versículo 5 dice que muchos externamente parecen religiosos, buenos cristianos, pero con sus acciones, con cualquiera de estas o varias de estas, demuestran lo contrario. ¿Cómo andas tú, hermano y hermana? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿En quién piensas más? ¿En ti o en los que te rodean y en los demás? Todo eso deberíamos de reflexionarlo, ¿no creen? Y yo pienso que en mi caso personal tengo que corregir cosas. Yo sé que tú no, pero yo sí. Muchos en su vida mantienen solo una fachada de religión, pero cuando los escuchas, los ves, sabes de cómo actúan, cómo se comportan, dices, no, pues nada que ver. A veces a mí me preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. Como los tales, yo le digo, somos un poco diferentes, para no estar ahí diciendo cosas que no. Pero pues el cristianismo es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy en día hay muchos religiosos, aún en la iglesia cristiana. Mira, Apocalipsis capítulo 3 era una iglesia cristiana del primer siglo. Juan todavía no moría. Y a él le reveló el Señor se le mostró a él en el primer capítulo y le dio el mensaje a 7 iglesias que estaban allí en Asia Menor. Y le dijo, escríbele esto a la iglesia que está en la Odisea. Versículo 15. Yo conozco tus obras, o sea, cómo te comportas, cómo piensas, cómo hablas, cómo usas tu dinero, si eres amador de ti mismo. Dios conoce todo. A todas les digo, yo conozco tus obras. Que ni eres, ¿qué? Frío ni caliente. O sea, solo hay o salvo o no salvo. Dice, no eres ni frío ni caliente, pero eres religioso. Eres como tibio. Dígale al de al lado, tibios no. Tibio si quieres un té o dependiendo de tus gustos. Hay gente que le gusta el agua tibia o fría o caliente. En eso se vale, pero en lo espiritual no, digan, eso no.
Por eso el Señor dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio, dígale al de al lado, ¿y tú? Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es una expresión muy fuerte, hermanos. Porque tú dices, fíjate, las mismas actitudes. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y solo está hablando de ¿qué? De lo material. Y así piensan muchos ricos, ¿sí o no? Por eso Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque generalmente ponen su confianza en el dinero, así como este. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, porque quedan cegados por esta situación, que eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, jole. ¿Cuántos saben que el Señor no quiero herir su corazoncito? No, lo que quiere es que reaccionemos, hermanos. Él siempre quiere que reaccionemos para corregir lo que esté torcido. Porque ahí en 2 de Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Eres un pobre. Así que esta iglesia ni era fría ni caliente. Y hoy hay muchas iglesias así. O muchos en las iglesias están así. Ni fríos ni calientes. Ahí voy de vez en cuando. Hoy me toca hacer esto, voy. Y lo demás no voy. Si hay algo más de interés, prefieren eso que buscar a Dios. Y primero es Dios, hermanos. Eso es ser caliente. El apóstol Pablo a los romanos les dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, o sea, calientes, sirviendo en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, ¿quién es siervo del Señor aquí? Diga, todos. Todos. ¿O eres el jefe? El jefe es el Señor, hermanos. Y todos nosotros somos siervos del Señor, yo incluido. Así que, ¿cómo eres? El Señor dice, prefiero que seas o frío o caliente. Obviamente Él quiere que todos seamos fervientes en espíritu. Pero es más fácil que un frío. Yo aplico eso a mi vida. Hace más de 30 años yo era frío. No quería nada con el Señor. Yo tenía una religión, como la gran mayoría en México y en Centro y Sudamérica. La mayoría hay una religión. Y yo decía, no, pero era frío para con el Señor porque no conocía ni un solo versículo de la Biblia, ni uno. Es más, nunca tuve una Biblia en mis manos, ni en la casa de mis papás había. Después hubo cuando nos convertimos y mi abuelita quería leer la Biblia, ¿te acuerdas? Ella me dijo, se quería operar, no veía bien. Le digo, ¿pero para qué se quiere operar, abuelita? Quiero leer la Biblia. Órale, yo cooperé para su operación y que le llevo una Biblia. Todos los días la leía. Pero yo cuando fui joven y nunca, era frío. Pero cuando el Señor tocó a mi puerta, cambiaron las cosas. Y ahora pretendo ser caliente siempre para Él. Ferviente en espíritu, hermanos. Porque a los tibios yo no quiero que me vomite. ¿A cuánto les gustaría que los vomite? Bueno, algo hay que hacer, ¿no creen? Así que eran tibios, pero ellos se sentían muy bien. Un tibio, como hace cosas religiosas, se justifica.
y se siente que está bien, pero a los tibios el Señor no le agrada, no le caen bien, le producen náuseas, valga la expresión, porque cuando tienes náuseas, ¿qué pasa? El estómago hace una reacción y sale todo para afuera. Esta iglesia estaba caracterizada por el orgullo, por la ignorancia, la autosuficiencia y la complacencia. Era una iglesia, hermanos. Versículo 18, hablando el Señor, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, el que tiene a Cristo es rico espiritualmente, y puede ser que en lo material también el Señor te permita ser rico. Pero lo de valor eterno es lo espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte. Había una característica aquí en la Odisea. Ahí eran ricos, literalmente la ciudad. Era como un centro bancario, era una ciudad de textiles y había mucho comercio. Cruzaban por ahí y era como la ruta de la seda. Desde India venía a Pakistán y todo. Y pasaban por ahí, hacían negocios, pero una de sus cosas características era de que tenían instituciones bancarias, más o menos como lo que hoy tenemos, y habían prosperado, pero criaban ovejas negras, y así estaban ellos, porque en general las ovejas son blancas, aunque también hay pintas y hay negras, pero ellos, su especialidad era la lana negra. Y con esa lana negra, como eran muy textiles, hacían abrigos y túnicas y ropajes muy hermosos, porque el negro limpio y brillante se ve bonito. Pero el Señor estaba refiriéndose a su ¿qué? A su corazón. Por eso le dice: compra vestiduras blancas para vestirte. O sea, lo que yo quiero en ti es no que traigas ropa de marca y que traigas tus lentes tal y tus zapatos tal. Está bien si puedes, pero quiero que tengas una vida de santidad. Y que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Mira, también eran un centro bancario, textil y de avances médicos. Desde ahí encontramos el colirio. ¿Cuántos se llegaron a poner colirio? La gotita de colirio ahí cuando te sentías mal. Bueno, ahí lo fabricaban y le dice: ponte colirio en tus ojos para que veas cuál es tu realidad. Lee la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia sería como el colirio para nosotros? Lee la Biblia para que veas si Dios está agradándose de ti, de tu vida o no. El que ve borroso, pues no puede distinguir muchas cosas. Por ejemplo, alguien que hay un defecto de la vista que se llama daltonismo. No distinguen los colores. Yo conocí a un amigo que quería entrar a la Fuerza Aérea y reunía todos los requisitos, pero cuando le hicieron un estudio de la vista, resultó que era daltónico. No lo descalificaron porque pues ahí hay colores, cables y todas esas cosas. Bueno, si no nos metemos con el Señor, si no somos fervientes en espíritu, vamos a ver lo malo no tan malo. No sé si me explico. O sea, no es tan malo. O es malo o es bueno. ¿Sí o no? No. O estás embarazada o no estás embarazada. Es lo mismo. O estás enfermo o estás sano. Y dice: no, ponte colirio para que veas. Yo antes no veía nada de las cosas espirituales, pero ahora veo.
A un ciego que sanó el Señor, ciego de nacimiento, dijo: yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Cuántos también les pasó lo mismo? No veía yo a Cristo. Ahí en mi pueblo se hacía una fiesta, según para Cristo, pero era pura religión. 9 días de borrachera y de todo lo que quieras. Qué bonita religión, ¿no? Pero eso sí, tempranito a misa o a algún acto religioso. Y saliendo, por eso el Señor dice: necesitamos cambiar, aún nosotros, hermanos. ¿Por cuántos saben que uno empieza con su primer amor y todo es ferviente? Pero ¿qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. Por tanto, ve de dónde has caído. O sea, cuando estamos fervientes en espíritu, estamos en un nivel espiritual que le agrada al Señor. Pero si no nos ponemos listos, podemos caer. Los de Éfeso habían caído y tenían muchas actividades y una gran iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: y haz nuevamente las primeras obras. O sea, sirve al Señor, ama al Señor. Todo hazlo para la gloria de Dios, hermano. Así que el consejo era para esa iglesia hace casi 2000 años, pero sigue siendo para nosotros hoy en día, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero que me dé duro, porque eso demuestra que me ama y lo que quiere es que reaccione. Sé pues celoso y arrepiéntete, hermano. Yo espero que hoy salgamos todos con una reflexión. ¿Cómo estoy? Los días son tan peligrosos, tan difíciles, como para que yo esté en la condición de ser amador de mí mismo, vanaglorioso, etcétera, todo lo que vimos. Cuando el Señor lo que espera de nosotros en estos tiempos es que le sirvamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Versículo 20, fíjate. He aquí, está hablando el Señor Jesús, y aplica hoy en día a tu vida, a tu familia, a tu casa, a la iglesia. He aquí yo estoy, ¿dónde? Imagínate, si el Señor no estuviera aquí adentro, yo me salgo. Pero imagínate el Señor ahí tocando afuera. Y hay muchas iglesias donde tienen al Señor fuera. No necesitamos leer la Biblia, yo les voy a dar una enseñanza. Y dejan al Señor fuera. Se dice fácil, hermanos. Pero ¿quién es el Señor? Al que le cantamos: tú eres el Rey sobre todo y sobre todos. El glorioso Señor de señores, Rey de reyes, Creador de los cielos y de la tierra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que nos tiene hoy aquí de pie, el que nos ha dado que comer, el que ha enviado su lluvia, el que nos da que ponernos de ropa, el que nos da hijos, el que nos bendice con familias, etcétera. Pero imagínate, no, tú te quedas allá afuera. Como en el monte Sinaí, ¿no? Que subió Moisés, donde le dio el Señor las tablas de la ley. ¿Y qué hicieron abajo todos los demás? Porque se tardaba Moisés. Fiesta a Jehová, les dijo Aarón. Hicieron su ídolo y les dijo: prepárense porque mañana haremos fiesta a Jehová. Diga, wow. Imagínate, híjole, que el Señor nos ayude a no caer en eso. Venimos a hacer fiesta al Señor, pero es a un ídolo. Hemos hecho a un lado al Señor. Y el Señor sigue diciendo hoy: yo estoy a la puerta y ya. Fíjate el amor y la paciencia del Señor ante
cristianos tibios, apáticos, vanagloriosos, que se consideran que no necesitan, de ninguna cosa tengo necesidad. Un hermano de Estados Unidos me decía, le fui a compartir a un hermano que volviera a buscar al Señor y que necesitaba del Señor. Le dijo, yo no necesito nada del Señor. ¿Ya viste los carros que tengo en la cochera? ¿Ya viste las casas? Si te digo cuánto tengo en la cuenta bancaria, etcétera. No necesito del Señor. Wow. Y podemos caer ahí, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate la paciencia y el amor del Señor, hermanos. Él quiere tener intimidad contigo y conmigo. Y en la iglesia a veces así está el Señor, pero en tu vida o en tu familia también puede ser lo mismo. Que Él está llamando a tu puerta y tú no, mejor pongo aquí no sé, lo que quieras. ¿Está Jesús en tu vida en todo? O en algunas cosas le dice, aquí espérame, voy a hacer esto y luego sí. Él no es nuestro siervo, Él es nuestro Señor, hermanos. Así que si es tu caso, hoy puedes abrir la puerta de tu corazón y decirle, Señor, perdóname porque la llené de tantas cosas y te he tenido a ti fuera, pero hoy quiero recapacitar, quiero ser ferviente en espíritu. Y luego una promesa impresionante, aparte de esta de la comunión con el versículo 21, al que venciere, o sea, al que venza todo lo malo, el orgullo, la vanagloria, etcétera, y reconozca la necesidad del Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dale un aplauso al Señor, hermano. A Él sea la gloria y la honra. Él es el vencedor y nos ha hecho más que vencedores a ti y a mí. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Mira, empieza hablando Jesús. Y Jesús mismo dice, el Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno? Así que oigamos lo que el Espíritu está diciendo a cada uno de nosotros y a la iglesia. Que el Señor nos ayude a no dejarlo fuera, hermanos. No, que seamos como Moisés cuando el Señor le dijo, ya no voy a ir con ustedes. Dijo, no, si no vas conmigo, no nos saques de aquí, mejor aquí nos quedamos. Pero hoy en día, muchos cristianos y muchas iglesias, en estos días tan difíciles que deberíamos estar más metidos con el Señor, tenemos al Señor fuera. Y si Él está con nosotros, podemos vivir confiadamente, hermanos. ¿Cuántos quieren vivir con más paz, tranquilidad? Hermanos, solo con Él. Sin Él no es posible. Ponte de pie. Jesús enfrentó esto cuando Él estuvo en la tierra. Mateo 23 es uno de los pasajes más duros del Señor hacia los fariseos. Y les llama escribas y fariseos hipócritas. Dice, por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de gusanos, de huesos, de podredumbre. Parecen sepulcros blanqueados.
El otro día me salió por ahí en internet que en México el pueblo que tiene el panteón más, así como con tumbas muy de la época de la conquista, así como el centro de Morelia, ¿no? Con canteras y inscripciones muy bonitas y todo. Bueno, hoy en día puede haber cristianos que parezcan sepulcros blanqueados, como tumbas muy bonitas. ¿Pero qué tienen ahí? Huesos, cenizas, polvo, restos que ya no tienen vida. Y si tú lees el capítulo 23 de Mateo, vas a ver que les dice muchas cosas. ¿Reaccionaron los fariseos? En su gran mayoría no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a reaccionar o no? Has perdido tu primer amor, es hora de volver. ¿Te has vuelto tibio? Es tiempo de ser ferviente en espíritu. Los días son malos. No podemos vivir en tibio. Te va a arrastrar el mundo. Te va a arrastrar el mundo. No te dejes llevar por doctrinas que no sean de acuerdo a la palabra de Dios, doctrinas extrañas. No te dejes llevar por personas que hablan bonito, pero que solo tienen apariencia de piedad. Evítalos a ellos. No te dejes arrastrar por, mira, hay unos que predican también, pero luego de repente encuentras una doctrina, pero no creo que Jesús haya nacido virginalmente. Todas sus enseñanzas muy buenas y bien estructuradas se vienen abajo, porque cualquier ataque contra Jesús, su nacimiento virginal, su vida de santidad, su deidad, hay muchas sectas que hoy en día fascinan a muchos y los jalan y los controlan. Hay una gran secta en Guadalajara que controla de tal manera a la gente que hacen lo que ellos les dicen sin chistar, sin verificar en la palabra de Dios. Y se ha extendido impresionantemente. Pero nosotros no estamos en tinieblas, tenemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Si has perdido tu primer amor, si has estado progresando en caer en alguno de estas características y sientes que ya yo no necesito, yo estoy bien, ahí la llevo, no es suficiente. Necesitamos fortalecernos y crecer en nuestra fe. Necesitamos afirmarnos en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos dejar la tibieza. Sirve al Señor, hermano y hermana. Donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu oficina, en tu escuela, en donde quiera, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Firmes en la palabra, constantes en la oración. En estos tiempos, tú y yo seguimos siendo llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Muchas iglesias tienen fuera a Jesús de la iglesia, que tienen por fuera una bandera del orgullo LGTB y más. Eso está diciendo: no entres, Jesús. Aquí somos incluyentes. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no le dices: yo quiero cambiar? Porque entiendo que tú no eres frío, ya te convertiste de las tinieblas a su luz admirable. Pero si no te has convertido y eres frío todavía, bueno, hoy es tu oportunidad de pasar a ser caliente. Es un cambio radical de frío a caliente.
Es un cambio radical cuando venimos a Jesús y lo reconocemos, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él para nuestra salvación como nuestro único Salvador. De frío a caliente, pero de ahí podemos degradar a tibieza. Perdónanos, Señor, si hemos degradado a tibieza. Porque los tiempos son malos, son peligrosos y no podemos ser tibios. Bendice cada familia, Señor, que aviven el fuego del don de Dios que tú les has dado a cada uno de ellos, y que te sirvamos todos como un cuerpo, y nunca permitas que te dejemos fuera. Te queremos siempre dentro de nuestras vidas, en intimidad contigo, así como María se puso a tus pies inmediatamente para recibir de ti. Así queremos estar. Ayúdanos, Señor. Yo clamo a Dios de David, quien de un pastor es un valiente. A Goliat tal vez no enfrente, mas tengo mi gigante enfrente. Oh Dios, te necesito, mi Dios, te necesito hoy, te necesito hoy. Oh roca, roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Oh Dios, te necesito, mi Dios, te necesito hoy, te necesito hoy. Oh roca, roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Pues vaya bajo la bendición del Señor, hermano. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde. El Señor le bendiga.